Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, la finalidad de esta pequeña presentación es explicarles a los que no han tenido la experiencia previa de pasar por un concurso algunas características que tienen que tener en cuenta, algunas pautas que tienen que tener en cuenta para poder transitar este momento con éxito, o por lo menos con seguridad y sin tanto nerviosismo. Sabiendo a lo que uno tiene que atenerse, es más fácil presentarse y sostener la presentación. Bueno, vamos a plantear algunos puntos. Sobre todo lo que yo preparé está vinculado con los concursos de JTP simples, porque son los que van a concursar por los talleres iniciales de lectura y escritura. Pero bueno, hay también algunas salvedades respecto de los ayudantes de primera de otros espacios. En cuanto a los concursos de JTP simples, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la inscripción? Primero, según el artículo 8 del reglamento de concurso, quien esté en edad de jubilarse a los 6 meses posteriores a la publicación del llamado no pueden presentarse. Es decir, quienes estén ya en edad jubilatoria una vez que sale el llamado a los 6 meses. Esto inhibe la posibilidad de seguir adelante con el concurso. En el caso de que algún postulante, ustedes habrán visto que en el formulario de inscripción hay una serie de requisitos en cuanto a la titulación. Bueno, esos requisitos son a tener en cuenta cuando se evalúan los primeros antecedentes de los y las postulantes. Y esos determinan si se sigue adelante o no con el concurso. Quizás algunos de ustedes no cumplan con los requisitos de titulación que están establecidos por el concurso, y en ese caso es el jurado el que puede decidir si hay otros méritos equivalentes o antecedentes que se puedan considerar en lugar de esa titulación. Creo que ese no va a ser un problema en este concurso en particular, porque todos son docentes de lengua y literatura o de letras, así que bueno, no creo que haya problema, por lo menos en el taller inicial de lectura y escritura. Otro aspecto a considerar que es importante es que si ustedes no han declarado todos sus antecedentes en el CBAR cuando llegue el momento de la prueba de oposición, tienen otra instancia más para hacerlo. Es decir, cualquier antecedente que no hayan declarado en la inscripción lo pueden actualizar el día en que se van a exhibir los temas para la clase pública. En ese momento tienen que enviar por correo a la Secretaría de Investigación las actualizaciones de esos antecedentes. En la solicitud de inscripción, que es considerada una declaración jurada, es importante que prioricen, es decir, que destaquen cuál es la información que tiene que ver con los antecedentes que son requisito para este concurso y también con todo lo que se valorará. Es decir, esos antecedentes, los requisitos y los que se valorarán, no pueden olvidarlos. Son aquellos a los que les tienen que dar prioridad. Por ahí pueden no haber cargado otros datos, otros antecedentes, pero sí es importante que los que son considerados requisitos y los que se valorarán estén contemplados en ese formulario. Vamos a la prueba pública de oposición. Esta prueba pública de oposición, que sería el momento en el que se sustancia el concurso, se va a publicar con una fecha que va a determinar el jurado 30 días hábiles antes de la realización de la prueba. Son días hábiles, cada vez que hablemos de fechas, estamos hablando de días hábiles. Si fueran muchos postulantes, como va a ser en este caso seguramente, el jurado va a poder desdoblar esa fecha para la prueba pública, va a tener que tener en cuenta siempre el orden alfabético de los apellidos de los postulantes, como figura en el artículo 42, y lo podrá desdoblar en días consecutivos. La prueba de oposición consiste en 3 instancias: una propuesta escrita de docencia que el jurado evalúa, la clase pública que se lleva a cabo el día de la prueba de oposición y una entrevista con la que se cierra la prueba de oposición. Vamos a ir viendo una por una de estas instancias.
Mucho de lo que yo estoy explicando, por supuesto, está en el reglamento. Y hay algunas otras cuestiones que puse en negritas que son para considerar. Por supuesto, no están en el reglamento, pero que deberían tener en cuenta. Vamos primero a la propuesta escrita, la de docencia, en el caso de los JTP, no de los ayudantes de primera. Los que se postulan como JTP tienen que hacer una prueba escrita en la que propongan una unidad didáctica. Esa unidad didáctica se envía por correo el mismo día en que se exhiben los temas para la clase pública. Es importantísimo que lo envíen en tiempo y forma, porque es la condición necesaria para seguir adelante con las demás instancias del concurso. Quien no haya enviado la propuesta escrita de docencia no seguirá adelante con el concurso. ¿Qué se espera de esta propuesta escrita? Bueno, se espera que no sea una reproducción de lo que ya se está haciendo en los talleres, en el taller inicial en este caso, sino que tenga una impronta, un aporte que el aspirante o la aspirante hagan a esa propuesta, ¿no? Es una unidad dentro del programa que debe constar con textos, actividades, tiempos destinados para cada una de esas instancias, em, una secuenciación de esos textos, una graduación en en los contenidos y habilidades que se quieran desarrollar. Todo tiene que estar debidamente fundamentado. Todas las decisiones que se tomen, si se elige un corpus con 2 o 3 textos, bueno, ¿por qué esos textos y no otros? ¿Por qué esos géneros y no otros? ¿Por qué esa secuenciación y no otra? Y cada una de las actividades que se proponga también, ¿por qué esa actividad y no otra? ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esas actividades? Incluso se puede considerar una propuesta superadora de la que ya se está haciendo en los talleres y hacer una lectura crítica de la propuesta que se está realizando y proponer otra cosa, ¿no? En base a las problemáticas o a las dificultades que ustedes como docentes han detectado en los y las estudiantes de estos talleres, ¿no? Por eso es muy importante que no sea simplemente tomar lo que propone la unidad del programa y graduarlo en 2 o 3 días consecutivos, armar un calendario con eso, no, sino que se espera algo más, ¿no? Una propuesta que tenga un aporte del o de la aspirante. ¿Qué se evalúa en esta propuesta escrita de docencia? Bueno, la calidad académica y pedagógica de esa propuesta, si es pertinente, si es relevante, y además, en el día de la prueba de oposición, la capacidad que el postulante o la postulante demuestren para defender esa propuesta, ¿no? Ante las preguntas que se le hagan, los comentarios, las sugerencias, pueda revisar su propia propuesta y superarla en el caso de que hubiera algunos aspectos que haya que aclarar o profundizar en el día de la prueba de oposición. Seguimos adelante. La otra instancia es la clase pública. Bueno, la clase pública tiene también sus bemoles, ¿no? Hay algunos aspectos a tener en cuenta. Cada postulante va a elegir el tema entre 3 que el jurado le va a sugerir. Esos 3 temas van a estar escritos en un sobre cerrado, va a haber un día, 10 días hábiles antes de la fecha de la prueba pública de oposición, en el que ustedes van a tener que elegir ese tema entre los que haya propuesto el jurado. Ese tema suele ser un tema muy general, ¿no? Suele tener que ver con una habilidad y se extraen de los contenidos mínimos de la asignatura, ¿no? Digo un ejemplo, la inserción de citas, ¿no? Adecuada, pertinente y coherente. Bueno, después cada docente esa inserción de citas la puede aplicar en una clase para un género en particular, para un texto en particular, para un corpus en particular, en esa propuesta de clase pública, ¿no? ¿Qué se espera? Bueno, se espera que la clase pública, al igual que la propuesta de docencia, tenga una impronta personal del aspirante. No es explicarle al jurado
cómo es la clase según el cronograma que hoy está vigente en el taller, en el que la mayoría de los que están aquí están trabajando, ¿no? Sino algo más, que tenga también un aporte personal. Se espera también que sea una clase para estudiantes y que se pueda contextualizar en la asignatura y en el plan de estudios de esta asignatura. Es decir, que el o la aspirante tendrá que decir esta clase a qué unidad pertenece, después de qué otras clases van y qué se va a hacer en las clases posteriores. Es decir, que no aparezca como un eslabón suelto, sino como una secuenciación dentro de una unidad en la que se han dado otras clases, qué saberes se suponen, qué aprendizajes se suponen previamente para poder fundamentar las decisiones que se tomen en esa clase. Para la clase pública tendrán entre 30 y 50 minutos. Es un mínimo de 30 y un máximo de 50. ¿Qué se evalúa? Bueno, el conocimiento del o de la aspirante sobre el tema, qué claridad tenga respecto de los conceptos, no solo a nivel teórico, sino también didáctico, los recursos didácticos que haya propuesto, la capacidad del o la aspirante para exponer su clase, para explicarla con claridad, etc. Y acá también hago una nota para destacar en negrita, ¿no? La clase pública es para estudiantes, pero se está exponiendo frente a un jurado de profesionales pares, docentes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre ese doble destinatario. No hablarle al jurado como si fueran estudiantes de 17, 18 años, sino en función de ese doble destinatario, explicar qué cosas haríamos con los y las estudiantes, cómo nos dirigimos a los y las estudiantes para plantearles las consignas, pero por otro lado explicarles a los y los miembros del jurado eh, por qué tomamos esas decisiones, ¿no? Hacer todas las explicaciones y fundamentaciones para ese otro destinatario jurado que va a evaluar la pertinencia de mi clase en función de lo que yo le explique, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con los y las estudiantes. Entonces, es muy importante tener en cuenta este doble plano en el que se desarrollará la clase. Vamos ahora a la entrevista personal. La entrevista personal es lo que cierra la prueba pública de oposición. ¿Qué se evalúa en la entrevista? Bueno, el conocimiento del lugar que ocupa la asignatura en los planes de estudio, la experiencia del o de la postulante en relación con las características del cargo por el cual se concursa, la solvencia, la experiencia, la solidez en la fundamentación de todas las decisiones que haya tomado, tanto para la propuesta de docencia en el caso de los JTP, como para la clase pública en todos los casos. Es decir, la solidez, ¿no?, con la que se haya manifestado y cómo haya defendido cada uno de los aspectos que se le haya sugerido en esa prueba pública, ¿no? Es una instancia en la que se retoman todos los aspectos de los antecedentes, de la propuesta de docencia en el caso de los JTP y de la clase pública que no hayan quedado del todo desarrollados o sobre los que se haya necesitado una aclaración un poco más profunda. Es la oportunidad para poder levantar quizás algún puntaje que haya quedado eh, por debajo de lo esperado en las instancias previas de evaluación. Y hablando de puntajes, según el reglamento de concurso, para estos que tengo aquí son los de JTP. Como yo les decía al principio, he preparado esto pensando más que nada en los JTP. Van a tener un total máximo de 45 puntos por la evaluación de los antecedentes, distribuidos de la siguiente forma. Para formación, hasta 15 puntos, en docencia, hasta 20 puntos, y en investigación o antecedentes profesionales, hasta 10 puntos, lo que suma 45. Como verán, la prueba de oposición tiene más puntos que los antecedentes. Es decir, es allí donde hay que poner todas las pilas, porque si yo sé que mis antecedentes son para esta materia para la cual concurso, no son tan
fuertes, o sea, no es lo que me va a dar más puntaje, es en la prueba de oposición donde voy a tener la oportunidad de sumar puntos. La clase pública, esa que se da el día de la prueba de oposición, tiene un máximo de 27,5 puntos. La propuesta de docencia que se evalúa con anterioridad, porque ustedes por supuesto la van a enviar por correo el día en que se eligen los temas para la clase, bueno, esa propuesta de docencia va a tener 16,5 puntos como máximo, y la entrevista tiene 11 puntos, que es en la entrevista en donde se pueden también subir puntos de la propuesta de docencia y de la clase pública, porque es allí donde van a tener la oportunidad de defender, fundamentar, ampliar, desarrollar, profundizar aquello que hayan presentado en las primeras instancias evaluativas. Bueno, espero que esto les haya resultado útil. Tengo este material escrito para poder suministrarles a quienes lo necesiten. Y bueno, vuelvo a reiterar que esto que yo planteo aquí es sobre todo para JTP, ya que los ayudantes de primera no tienen que presentar una propuesta en docencia. Y los puntajes que aquí expongo no son los de ayudantes de primera. Esto para evitar cualquier tipo de confusión. Bueno, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por la atención prestada.